Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos, hoy es jueves 31 de octubre del 2024 y arrancamos con la información. Ya era de esperarse. A la oposición como le encanta causar revuelo, ya que buscan tratar de conservar sus privilegios. Y para muestra un botón, vaya drama el que está causando gracias a la reforma al Poder Judicial, que mientras algunos encargados de movimiento de derecha andan de vacaciones por España, otros tantos siguen alzando la voz para, entre comillas, apoyar a la Suprema Corte de Justicia. Hoy, 8 ministras y ministros de la Suprema Corte tienen el voto y la decisión para detener esa locura de reforma al Poder Judicial, porque ya hay un proyecto que presentó el ministro Juan Luis González Alcántara. No encuentro un motivo, porque habremos que ver cuál va a ser ese uno de los 8. ¿Cuál va a ser el Judas ahora? ¿Cuál va a ser el traidor a la patria? ¿Cuál va a ser el traidor a nuestro país? Porque si los 8 votan, la reforma constitucional no pasa. Los vamos a estar observando. Los senadores del PRI ya dimos la batalla, no nos quebramos, no nos doblamos, aquí hemos estado defendiendo. Entonces vamos a ver quién de esos 8, así como se cuenta quién es el que no va a votar, y por eso la llamada que hacemos. La llamada, y lo ponemos en los medios de comunicación. ¿Por qué mandarlo al martes? Si ya está el proyecto y se puede discutir hoy miércoles o se puede discutir jueves. Porque si lo mandan hasta el martes, entonces está el tema de que Morena y el oficialismo puedan tramitar la propuesta de reforma constitucional que tiene. Eso es lo que queremos advertir para que luego no nos salgan que ya no les dio tiempo porque estaba aprobada otra reforma. Pese a estos esfuerzos por parte de movimientos peanistas, el día de ayer en la Cámara Baja fue aprobada la reforma al Poder Judicial y así lo dio a conocer Ricardo Monreal, encargado de la Cámara de Diputados. Este día, siendo las 8 de la noche con 40 minutos, prácticamente 40 minutos, hemos aprobado en lo general y en lo particular las reformas que se han hecho llamar como la supremacía constitucional del órgano reformador. Los artículos 105 y 107 de la Constitución. Se han emitido 343 votos en pro, 129 en contra, 0 abstenciones. Es mayoría calificada. Le agradecemos a la coalición que haya mantenido la unidad en una reforma trascendente. Ahora enviaremos a los estados para que los estados del país, a través de sus legislaturas, aprueben o no esta importante reforma al 105 y al 107. Hay que defender la Constitución. Y después de ser aprobada, por supuesto que pasó por los congresos estatales de Zacatecas, Tabasco, Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Campeche, Hidalgo, Nayarit y Oaxaca, quienes por supuesto inmediatamente la aprobaron. Y como era de esperarse, por supuesto que esta aprobación ha causado molestias en más de algunos, desde políticos hasta periodistas, como Ciro Gómez Leiva, quien así reaccionó después de esta noticia. Ciro, ni mandándolo por fax. Exactamente, o Maru. ¿A qué hora se votó ya el voto final de la reforma? A las 9 de la noche. 9 A de las la 9, noche. 21 horas. Y dices que a las 10, a las 22 que estaba saliendo, llegaba la noticia de que Zacatecas ya había aprobado. Y Tabasco. Zacatecas y Tabasco, ¿y con qué aprueban? ¿Y con qué ¿Con documento un físico? correo electrónico? ¿Con qué? Porque ni a Zacatecas ni a Tabasco llegas en 2 horas. Y el resto de los... Pero lo más sorprendente es que antes de cerrar la sesión, se cita hoy a las 5 de la tarde, porque tienen la certeza de que a las 5 de la tarde por lo menos 17 congresos ya habrán aprobado esta reforma de inimpugnabilidad de supremacía constitucional. Y como esta, podemos ver lo que sea. En la que nadie hablaba hace... ¿Cuánto, Maru? Fue el martes pasado. 10 días. El martes se cumplieron 10 días. Vamos a empezar desde el principio de la semana pasada para que luego no digan que la gente votó por esta reforma, que esto fue lo que se votó el 2 de junio. Pueden tener razón cuando dicen que en cada meeting Claudia Sheinbaum preguntó sobre el Poder Judicial, puede ser, pero en ningún momento, en ningún meeting de ella o de algún diputado o senador dijeron, y están de acuerdo en que con nuestra mayoría hagamos intocables todas nuestras votaciones en el Congreso si conseguimos la mayoría constitucional. Eso nunca lo dijeron. Eso ni siquiera estaba en la discusión, Maru, pero ya es una realidad y por lo visto así será, porque no hay empacho, no hay decoro ninguno.
en cuidar las formas. Ya no importa cuidar las formas. Esto que nos estás diciendo creo que para mí es la gran nota de lo de ayer. Una reforma que se aprueba en San Lázaro a las 9 de la noche y a las 10 se había votado ya en Tabasco y en Zacatecas, cuando menos. ¿Cómo? Estaban Sí, sí pasa. sentados los legisladores esperando, recibieron un, ¿qué? ¿Será un WhatsApp? Recibieron un SMS, un correo electrónico. El correo electrónico va certificado, va firmado, sellado, todo eso lo hacen en 30, 40 minutos, de tal manera que puedan sesionar de inmediato y obviamente sin discusión ni nada. A las 10 de la noche informen que ya un Congreso estatal, el de Tabasco, el de Zacatecas, 2, lo aprobaron. A ese momento de la historia del país en el cual una mayoría absoluta, una mayoría aplastante en el Congreso puede producir una ley que sepulte, digamos, la historia, finalmente la historia legislativa de este país, en buena medida la historia de los contrapesos de este país, produzcan una ley express, la den a conocer en una semana, la voten esa misma semana y a la semana siguiente la tengan totalmente aprobada y seguramente se va a publicar en las próximas horas. Es lo que hemos estado viendo, ya vimos para lo que sirve, simplemente para mostrar esa fuerza. Quién sabe si con mucha inteligencia, quién sabe si con mucha estrategia, quién sabe si con muchos resultados positivos para el país, pero es lo que sabemos. Más en lo que ustedes estaban charlando, nos enteramos que el estado de Hidalgo ya lo aprobó también. Y hace unos minutos Oaxaca votó. Entonces ya son 10 estados, ¿no? Sí seguimos la pista de los estados, ¿no? Y también estamos siguiendo la pista de lo que dice Ciro. ¿Cómo llega el documento? ¿Por qué es tan rápido? ¿Por qué se le da celeridad? Ok, se entiende la celeridad, de acuerdo. Pero ¿qué es lo que le da, comillas, legalidad a algo que hacen tan rápido los diputados en los diferentes congresos del país? Lo estamos checando, Ciro, ya por ahí tenemos un indicador de cómo está llegando esta información a los congresos. No sino nada más el tema de los congresos que van a estar aprobando, nada más corregir uno, porque lo confundí con uno que ya estaba, es Baja California Sur, uno de los que van a estar votando también un poquito más al rato, en vez de Baja California, que ya Baja California ha votado. Entonces Baja California Sur lo hará hacia las 11 de la mañana. Pero entonces, Ciro, para las 5 de la tarde, pues puedes tener más o menos unos 20 congresos, 20 congresos ya aprobados en este fast track, que como dices, estamos ya viendo cómo transparentar o de alguna forma entender cómo están haciendo este proceso tan express para que llegue un documento. Ya sabes, aquí sí la parte digital sí funciona, aquí sí se recibe a través de un correo electrónico, como tú dices, y entonces se le da toda la celeridad y la validez posible a los congresos. Y obviamente es uno de los 10 estados, Sonora, que ya aprobó esta reforma de la supremacía constitucional. ¿Mandé? ¿Cómo se aprueba? ¿Cómo llegan? ¿Cómo reciben los documentos? Es correcto. Sí, ahora vamos a tratar de que uno de los diputados de uno de estos congresos nos diga exactamente el procedimiento, pero es tal cual como tú lo planteas. Llega un documento digital, ese documento digital les informa que ya está aprobado en el Congreso, se publica en la Gaceta Oficial de ese Congreso, se llama sesión y no hay ningún tipo de discusión si se levantan las manos suficientes de congresos sustancialmente morenistas y se aprueban en este momento ya, como lo hemos platicado, 10 congresos en la República Mexicana. Pero es algo verdaderamente express, ¿no? Es algo verdaderamente de trámite, algo que supuestamente tendría que ser más serio, más cuidadoso. A nosotros nos llega la notificación a través de la presidenta de la mesa directiva, nos hace el citatorio para estar en la sesión alrededor de las 9 de la noche. Una vez que se apruebe en Cámara de Diputados Federal, llega la minuta de manera digital. Ellos de inmediato lo ponen para el orden del día, la Gaceta Parlamentaria se publica y eso nos lleva a nosotros a tener que estar en la sesión. La Morena y sus aliados tienen mayoría en el caso de Zacatecas y nosotros acudimos con total responsabilidad a votar en contra. El voto en contra se emitió por parte de Acción Nacional, el Partido de la Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano y por supuesto las y los diputados del PRI. Sin embargo, la mayoría que tiene hoy Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo en el caso de Zacatecas hicieron que esta minuta pasara, se votara y Zacatecas fuera la primera entidad en aprobarlo, según nos informaron ellos, con mucha satisfacción, aún y que nosotros sabemos que esto es detrimento totalmente del país. ¿Cómo llega de manera digital? ¿Qué es? ¿Hay un código? ¿Cómo es que se recibe? Hay una notificación. ¿O lo toman de una nota de prensa? ¿Cómo llega? ¿Cuál es el documento que reciben? De manera digital, como dijo usted. Llega un comunicado por parte de Cámara de Diputados Federal donde se le notifica a la legislatura del Estado que ha sido aprobada ya la reforma y que esa minuta debe ser aprobada por las entidades federativas. Esto de inmediato lo trasladan a la Gaceta Parlamentaria y nos es notificado en el citatorio para poder estar presentes en la sesión. Evidentemente ni siquiera corren la cortesía de darles 20, 30 minutos para que puedan leer lo que acaban de recibir. Absolutamente. Nada. La información que nosotros obtenemos. Es un voto, literalmente es un voto a ciegas. Absolutamente. Nosotros el voto en contra es razonado en base a lo que estamos coordinando con nuestras dirigencias nacionales, la postura de ir en contra, los argumentos que tenemos para ir en contra, pero ellos de inmediatamente como llega se vota y se aprueba. Es tal cual como lo vemos, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo, diputado, quedó solucionado la votación? No pudo haber durado la sesión más de una hora y media aproximadamente, junto a otros puntos que entraron a la mesa y al debate, pero fue una sesión muy rápida donde relativamente ya estaban ellos preparados para acompañar con un voto a favor, dijera lo que dijera la minuta. Bueno, gracias Carlos, gracias diputado. Llegamos a ese momento, llegamos a ese momento de la historia que, repito, yo no estoy diciendo que es para bien, que es para mal, no lo sé, pero llegamos a ese momento de la historia. Se acabaron las formas. Lo que importa es aplastar. Lo que importa es avanzar. Es un avance arrollador.
a las velocidades que ellos determinen. ¿Quién son ellos? Pues suponemos que la Presidencia de la República y las figuras en las cámaras, Adán Augusto López en el Senado, Ricardo Monreal en Cámara de Diputados, y ellos tienen sus asistentes, y se llegó ese momento. Se pueden sacar de la nada una ley, porque esto no tiene nada que ver con la reforma del Poder Judicial, que dijeron que en cada mitin de las campañas electorales que vivimos este año se tocó el tema. Nadie tocó el tema de la supremacía constitucional. Se sacaron esta reforma que finalmente, en términos de profundidad, en términos de impacto sobre la vida institucional del país, creo que es mucho más importante que la reforma del Poder Judicial. La sacaron de la nada, con toda velocidad. Aquí no hubo discusión previa, aquí no hubo nada. Con muchísimas dudas. El miércoles de la semana pasada escuchábamos aquí a Adán Augusto López con muchas dudas. Y una semana después la votaron por mayoría absoluta en el Senado. Tampoco creo que los senadores, la mayoría de los senadores la hayan leído. ¿Para qué la leen? Además, ¿para qué la leen? Si la orden que reciben es voten y cállense. Voten y cállense. Y si no, aténganse. Se votó anoche en Cámara de Diputados y una hora después de ser aprobada en Cámara de Diputados, se estaba aprobando en congresos de los estados. Acabamos de escuchar un testimonio e invitamos a algún diputado de Morena si nos están escuchando y quieren decir lo contrario, expresar lo contrario de lo que nos acaba de decir el diputado Peña de Zacatecas. Adelante, los escuchamos al aire, pero ni siquiera leen. Y de nueva cuenta, ¿qué más da que lean? No importa. Ellos están ahí no para legislar, no para discutir, no para aportar. Ellos están ahí para levantar la mano y agachar la cabeza. Eso es un senador hoy de Morena, eso es un diputado federal hoy de Morena, y eso es un diputado local hoy de Morena, no se diga del Partido Verde y del Partido del Trabajo. En fin, llegamos a ese momento. Nos van a decir que así era el PRI en tiempos de Díaz Ordaz, quizá. Quizá en tiempos de Miguel de la Madrid, no estoy tan seguro. Hay una discusión cuando menos la nacionalización de la banca. Que así era en tiempos de Salinas, no estoy tan seguro. Cuando menos, jugaban a respetar ciertas formas y a escuchar ciertas voces. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Los invito a suscribirse, darle like y compartirnos. Tenemos contenido nuevo todos los días.